Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karina Meneses y soy estudiante de Derecho de la Universidad Regional Autónoma de los Andes. En esta ocasión voy a dar a conocer sobre la teoría del delito. Bueno, primero entendamos lo que es un delito. Los delitos son acciones o conductas contrarias a la ley. Estas acciones o conductas afectan bienes que la ley quiere proteger, como la vida, la libertad, la propiedad, etc. Estas conductas son sancionadas por el Estado, por lo general con la cárcel. Ahora bien, conozcamos la teoría del delito. La teoría del delito es un marco conceptual que define cuándo una acción u omisión puede ser considerada un delito. Según esta teoría, para que una conducta sea considerada un delito, debe cumplir con ciertos criterios. Debe ser una acción o inacción, que sería la conducta. Debe estar descrita en la ley como delito, es decir, tipicidad. Debe ser contraria a la ley, o sea, antijuridicidad. Debe haber intención o negligencia, es decir, culpabilidad. Y debe ser merecedora de una sanción penal, o sea, punibilidad. No olvidemos que la acción es un acto que origina un delito y la omisión es la falta de hacer algo cuando existe un deber u obligación. Por ejemplo, si una persona toma un artículo de una tienda sin pagar, que sería la conducta, y la ley establece que esto es robo, sería la tipicidad, y el robo es ilegal, o sea, antijuridicidad, y la persona tenía la intención de no pagar por el artículo, que sería la culpabilidad. Entonces, esta acción puede ser considerada un delito y puede ser castigada con una multa o prisión, es decir, la punibilidad. Si falta alguno de estos elementos, no se puede hablar de un delito. ¿Cuál es la finalidad de la teoría del delito? La finalidad de la teoría del delito es proporcionar un marco estructurado para determinar cuándo una acción o inacción puede ser considerada un delito y por lo tanto merecedora de castigo. Esta teoría ayuda a garantizar que solo las personas que realizan acciones que cumplen con todos los criterios se consideran culpables de un delito y sean castigadas. Por ejemplo, si una persona rompe una ventana y la ley establece que dañar la propiedad de otra persona es un delito y el acto es ilegal y la persona tenía la intención de romper la ventana, entonces esta acción puede ser considerada un delito y puede ser castigada con una multa o prisión. Sin embargo, si la persona rompió la ventana accidentalmente, entonces no se cumpliría el criterio de culpabilidad y por lo tanto no se consideraría un delito según la teoría del delito. Esto ayuda a garantizar que solo las personas que son verdaderamente culpables de un delito sean castigadas. Indudablemente, la teoría del delito dentro del derecho penal representa uno de los instrumentos más importantes para establecer la responsabilidad penal de un individuo procesado, indiciado por la supuesta comisión de un hecho delictivo. Y es necesario y de gran importancia analizar y establecer si se ha dado la afectación a un bien jurídico protegido y considerado fundamental. Elementos de la teoría del delito. La conducta, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad son los 5 elementos que con este preciso orden lógico configuran el concepto dogmático analítico del delito. Primero, conducta. Es la acción o inacción que realiza una persona. Puede ser un acto positivo, hacer algo, o negativo, omitir hacer algo. Segundo, tipicidad. Es la coincidencia con la ley. Se refiere a que la conducta debe estar descrita y penada en la ley, es decir, debe corresponder a un tipo penal establecido con el Código Penal. Tercero, antijuridicidad. Es la contrariedad con la ley. La conducta debe ser contraria a las normas jurídicas, es decir, debe ser ilegal. Cuarto, culpabilidad. Responsabilidad del delincuente.
se refiere a que la persona debe haber realizado la conducta con intención o por negligencia. Quinto, punibilidad. Finalmente, la conducta debe ser merecedora de una sanción o pena. Por ejemplo, si una persona conduce un vehículo después de haber consumido alcohol, y en la ley está establecido que conducir bajo los efectos del alcohol es un delito, y este acto es ilegal, y la persona sabía que estaba infringiendo la ley al hacerlo. Entonces, esta acción puede ser considerada un delito y puede ser castigada con una multa o prisión. Hay que recordar que si falta alguno de estos elementos, no se puede hablar de un delito según la teoría del delito. Conducta y causas de exclusión. Las acciones u omisiones que generan un riesgo o causan daños demostrables y descriptibles son de relevancia penal. Sin embargo, existen ciertas circunstancias conocidas como causas de exclusión, que pueden eximir a una persona de responsabilidad penal a pesar de que su conducta podría ser considerada un delito. Algunas de las principales causas de exclusión son fuerza física irresistible, movimientos, reflejos o estados de plena inconsciencia debidamente comprobados. Para mayor entendimiento, vamos a exponer un ejemplo. Si una persona va manejando un automóvil y se desmaya, y por ende ocurre un accidente de tránsito, esta acción podría ser considerada un delito bajo circunstancias normales. Sin embargo, dado que la persona entró en un estado de plena inconsciencia, esta acción podría ser excluida como delito. Tipicidad y causas de exclusión. La tipicidad es uno de los elementos fundamentales en la teoría del delito. Se refiere a la correspondencia entre la conducta del individuo y la descripción de un delito en la ley. En otras palabras, para que una conducta sea típica, debe estar descrita y penada en el Código Penal. Las causas de exclusión de la tipicidad son circunstancias que, a pesar de que la conducta se corresponda con un tipo penal, excluyen la tipicidad y, por lo tanto, la responsabilidad penal. Las causas de exclusión de la tipicidad son: primero, un delito puede ser cometido, ya sea por acción u omisión, con dolo, que es la intención positiva de causar daño a un bien o persona; culpa, que es incumplir el deber objetivo de cuidado u omisión dolosa, que consiste en describir el comportamiento de una persona que por su propia decisión no busca un mecanismo para evitar el cometimiento de un delito, teniendo la obligación de evitarlo. También son causas de exclusión las siguientes. Primero, error de tipo. El error de tipo se refiere a la situación en la que una persona comete un acto delictivo sin conocer uno o varios de los elementos objetivos del delito debido a un error o ignorancia invencible. Si este error o ignorancia pueden ser demostrados, entonces no se considera una infracción penal. Segundo, error de tipo vencible. Sin embargo, si el error es vencible, es decir, podría haberse evitado con un cuidado razonable, la infracción persiste y se considera como una modalidad culposa del delito siempre que exista. Tercero, error de tipo invencible. Si el error invencible se aplica a una circunstancia agravante o a un hecho que califica la infracción, esto impide que los jueces y juezas aprecien dicha circunstancia o hecho al considerar la infracción. Un ejemplo de error de tipo podría ser que una persona que recoge un abrigo en un restaurante pensando que es suyo, pero en realidad se lleva el abrigo de otra persona. En este caso, la persona ha cometido un acto que normalmente sería considerado como robo, la apropiación de la propiedad de otra persona. Pero debido a su error, que pensaba que el abrigo era suyo, no tenía la intención de cometer un delito. Este es un ejemplo de error de tipo,
ya que la persona desconocía uno de los elementos objetivos del delito, en este caso que el abrigo no era suyo. Antijuridicidad y causas de exclusión. La antijuridicidad en la teoría del delito se refiere a la necesidad de que una conducta sea contraria a las leyes para ser considerada un delito. Esencialmente se trata de una violación o desobediencia a la ley. Existen ciertas circunstancias que, aunque la conducta sea típica y antijurídica, pueden excluir a la antijuridicidad y por ende la responsabilidad penal. Estas son el estado de necesidad y la legítima defensa. La legítima defensa es una causa de justificación que permite a una persona defenderse de un ataque ilegítimo y actual a su integridad física o la de terceros. Si una persona actúa en defensa propia o de otros de manera proporcionada y sin exceder los límites de la defensa necesaria, su conducta no será antijurídica. El estado de necesidad se refiere a situaciones en las que una persona se encuentra en peligro inminente y no tiene otra opción razonable para proteger un bien jurídico propio o ajeno. Si una persona en estado de necesidad, es decir, busca evitar un mal mayor causando un mal menor, su conducta puede estar justificada y por lo tanto no será antijurídica. Por ejemplo, si una persona rompe una ventana para entrar a una casa y salvar a una persona que está atrapada dentro durante un incendio, esta acción podría ser considerada un delito bajo circunstancias normales. Sin embargo, dado que la persona actuó en un estado de necesidad para salvar a alguien de un peligro inminente, que sería una causa de exclusión de la antijuridicidad, esta acción no se consideraría un delito según la teoría del delito. Culpabilidad y causas de exclusión. Para que una persona sea considerada realmente responsable, debe ser capaz de ser acusada y debe actuar con conciencia de que su comportamiento es ilegal. Las causas de inculpabilidad son en los casos de error de prohibición invencible y trastorno mental, debidamente comprobados. Por ejemplo, si una persona toma un objeto de una tienda y en realidad está cometiendo un robo, pero genuinamente esta persona sufre demencia, entonces esta acción podría ser excluida como delito y no sería culpable dicha persona. Entonces, es preciso mencionar que existen personas que son inimputables, como por ejemplo los menores de edad, los dementes, los que cometen la infracción bajo efectos del alcohol o sustancias estupefacientes por caso fortuito o fuerza mayor, y tienen responsabilidad atenuada los que sufren de trastorno mental parcial, en cuyo caso el juzgador analizará y valorará la prueba, para luego imponer una pena atenuada en 1/3 de la pena mínima prevista para cada tipo penal. Punibilidad. Consiste en el merecimiento de una pena, en función o por razón de la comisión de un delito. Puede decirse que todos los delitos son acciones punibles. Su concreción acarrea un castigo después del procedimiento judicial correspondiente que lo confirme. Una estafa, por ejemplo, es un hecho que, cuando es demostrado ante la justicia, recibe un castigo. Por lo tanto, una estafa es punible. Queda claro que la aplicación en forma adecuada de la teoría del delito garantiza el dictado de una sentencia justa, lo cual forma parte del principio del debido proceso. Así, la ley sustantiva, su correcta interpretación y aplicación obligan a tener un dominio de todos sus componentes, pues solo de esta forma el defensor y la defensora públicos pueden lograr que la teoría del delito se constituya en una garantía para el acusado.